Un saludo a todos. Vamos a continuar la lectura del capítulo 4 del libro de Tristan Plath, que es el desenlace. ¿En qué terminó el proceso de reforma agraria, que le llama la primera reforma agraria? Básicamente él va a citar a dos personas, ¿ya? José Aguirre Achá, prefecto de Potosí, y a Demetrio Canelas, ¿sí? Dos comentarios, uno de 1915 y otro de 1927. La de 1915 dice: en el mecanismo nacional se encuentra un órgano poco menos que atrofiado, conocido con el nombre de raza indígena. Las últimas investigaciones científicas de antropometría llevadas a cabo por el distinguido pedagogo Jorge Rauma han demostrado claramente la existencia de elementos biológicos, étnicos, susceptibles de ser aprovechados ventajosamente en ciertos órdenes de la actividad humana. Mientras que la lectura de Demetrio Canelas es un poco más pesimista, ¿no? Dice: la exterminación simple de la raza indígena es el método heroico adoptado en los Estados Unidos para solucionar el problema indio. Pero nosotros no podemos darnos ese lujo de los yanquis, porque el altiplano expurgado de los indios se convertiría en un yermo inhabitable. Si tomamos en cuenta estas dos opiniones, vemos las diferentes concepciones sobre el indio y el indígena. Podemos ver, por ejemplo, que hay concepciones que les llamamos hoy día indigenistas a partir de Fausto Reinaga o de Felipe Quispe, que lo que dicen es que ven al indio como un sujeto político. Y bueno, pues, por ejemplo, Felipe Quispe lo que dice es: debe existir una asimilación, pero la asimilación contraria, en sentido de que una asimilación en sentido de que sea el blanco el que se indianice, ¿no? Se vuelva un indio, Entonces, por ejemplo, podríamos ver la visión de Alcides Cergueras, que decía que el indígena está abandonado a su suerte y bueno, hay que mejorar procesos educativos, carreteros, etcétera. Y en cuyo caso el mestizo para Arguedas visto como alguien básicamente retrógrado, ¿no? Es una mala combinación de razas. O la visión, por ejemplo, de Franz Tamayo, que tiene una visión optimista sobre el indio, una visión optimista sobre sobre el mestizo, ¿no? Entonces, tenemos distintas visiones sobre qué es lo que debería hacer con los indios, ¿no? En este caso, por una parte, tenemos que para el prefecto potosino hay elementos rescatables, ¿no? Podemos rescatarlos. Mientras que para Demetrio Canelas, no, sencillamente no se los elimina, no se los mata, porque básicamente no es posible hacerlo, ¿no? Si se lo pudiese hacer, Demetrio Canelas da a entender en esta opinión que sí debería hacérselo, ¿no? El otro dice: no, todas las razas tienen algo particularmente valioso y bueno, eso es lo que hay que buscar y hay que aprovechar de la raza respectiva, ¿no? Bueno, veamos el texto de Plath, ¿no? Plath lo que va a referir, ¿no? Lo que va a referir es que Plath lo que va a referir es lo siguiente. El abandono de la primera reforma agraria, dice en la página 135, por parte del Estado, no debe atribuirse exclusivamente a la fuerza de la resistencia indígena. Igualmente importante fue la disminución de la producción correspondiente al tributo indígena dentro del presupuesto del Estado, del 41% en 1852 al 23% en 1880, permitiendo que después de la Guerra del Pacífico las contribuciones comunales
fueran asimiladas crecientemente a los tesoros departamentales. Si nosotros veíamos en los anteriores capítulos la importancia del impuesto del tributo indígena en las arcas, en el presupuesto nacional, era amplio, era grande, ahora tenemos que ese presupuesto, ese monto, se ha reducido significativamente, ¿no? Dentro del tesoro, con su importancia. Por eso es que el Estado ya delega ese impuesto hacia los departamentos, ¿no? De manera excepcional, puede ser que el Estado necesite esos impuestos, pero por regla general, ya los impuestos por minerales, por otras actividades que tiene el Estado, crecen. Y al crecer pues, el impuesto indigenal y por lo tanto el conflicto, el deseo de una reforma agraria, de producir más recursos para el Estado, pues pierde un interés para el Estado, ¿no? Y eso se va a dar a largo plazo, ¿no? Se va a largo plazo. Hasta la revolución del 52 también se va a buscar otra vez mejorar la situación del indígena a través de la reforma agraria. Ya vimos que para Plat también ha sido inadecuado, ¿no? Ha sido mucho mejor que la primera reforma agraria, pero no ha logrado colmar las expectativas. Y bueno, otras reformas agrarias, que podríamos llamarle así, que han apuntado hacia el oriente, colonizar el oriente, Santa Cruz o el Chapare u otras zonas, ¿no? Entonces ya no ha habido un conflicto con el indígena, aymara o quechua, ¿no? Entonces eso es lo que dice. El desenlace entonces va a ser que deja de haber un conflicto entre el Estado y el particular, deja de existir un conflicto entre el Estado y el particular cuando el impuesto de los indígenas deja de tener relevancia, ¿no? En este mismo sentido, la página 135 sostiene: de hecho, ya en 1872, la Ley Orgánica de Presupuesto y Administración Financiera había diferenciado entre fondos nacionales y fondos departamentales. Entonces, ya había una diferenciación hacia dónde iba el impuesto indígena. Ya no era relevante en el presupuesto nacional, sino en el impuesto para los fondos departamentales, excluyendo de los primeros la contribución indígena. Pero la situación de quiebra crónica en que se encontraba el erario nacional obligó al Estado a buscar subvenciones en los fondos departamentales, práctica que alcanzó su punto culminante durante la Guerra del Pacífico. Entonces, de manera excepcional, se podía recurrir a los fondos indígenas cuando el Estado intervenía o necesitaba de los fondos departamentales, ¿no? Entonces, esa era básicamente el desenlace, ¿no? El desenlace en general. Ya no hay un enfrentamiento entre el indígena y el Estado, por lo menos los años que estudia Plat, en la medida en la que ese impuesto ya no es tan importante respecto a otros ingresos del Estado. Entonces, lo dice la página 136, dice, por tal razón, el auge minero, primero de La Plata y luego del estaño, permitió que el Estado soslayase un enfrentamiento definitivo con los ayllus, que habría sido impredecible para el desarrollo sistemático del capitalismo agrario en el sector rural, ¿no? Entonces ahí abandona prácticamente la reforma agraria y mantiene todo esto. Claro que esto en este capítulo va a manifestar que ha tenido ciertas consecuencias, ¿no? Ha tenido ciertos efectos, no todo ha sido simplemente paz y ya. Entonces dice, igual a la página 136, por esta razón, el auge minero, primero de La Plata y luego del estaño, permitió, ¿no? Que se abandone, ¿no? Que se abandone el impuesto indigenal. De los escombros del conflicto mutuamente destructivo entre estos dos proyectos agrarios incompatibles, surgía la economía monoexportadora de metales como el hecho dominante de la historia política del país hasta mediados del siglo XX. Entonces, es básicamente lo que pone fin a el conflicto entre el gobierno y los indígenas, o por lo menos lo atenúa, ¿no? Lo atenúa.
Entre la Guerra Federal y la gran sublevación indígena de Chayanta de 1927, el problema agrario se constituyó en una preocupación predominantemente departamental, pues las contribuciones de los ayllus seguían siendo un elemento importante en el presupuesto de los departamentos, ya no de el nivel nacional. Bueno, a partir de aquí, dice, sin embargo, va a tener algunas consecuencias, ¿no? En este caso, la primera reforma agraria. De ahí, ¿qué va a decir? De ahí hay que sostener. Un título que se llama La expansión de la propiedad privada de la tierra en el norte de Potosí, 1881-1918. Y manifiesta en la página 137. Muchas veces suele suponerse que la mayor medida de fuerza entre las comunidades indígenas durante el siglo XIX fue la dispuesta por el presidente Mariano Melgarejo, mediante la venta de terrenos de comunidad decretada el 20 de marzo de 1866. Esta suposición es errónea. Si examinamos el cuadro 5, por ejemplo, vemos que fuera de los departamentos de La Paz y Mejillones, la suma de ventas forzadas de tierras comunales fueron muy limitadas. Las tierras vendidas en el departamento de Potosí estaban constituidas por las llamadas tierras sobrantes, o tierras que, no obstante su ubicación dentro de los linderos de un ayllu, no tenían poseedor efectivo. Estas ventas representaron solamente el 2% del total de las operaciones realizadas a nivel nacional. Además, dentro del total departamental, las tierras correspondientes a la provincia de Chayanta representaban el 12,5, es decir, el 0,25 del total nacional. Después de la caída de Melgarejo, como ha señalado Chris Haber, las reivindicaciones de las tierras comunales confirmadas por el presidente Morales generalmente tuvieron éxito. En conclusión, puede sostenerse que a principios del periodo de la política desvinculatoria, las tierras privadas del norte potosino fueron principalmente aquellas cuyos orígenes se remontaban a la época colonial. Eso es lo que va a manifestar. Para esto, analicemos un poco lo que ocurría en ambas leyes, ¿ya? Para obtener una contextualización de lo referido. Esta es la ley del 28 de septiembre de 1868, ¿ya? De Mariano Melgarejo, ¿no? Es una de las leyes de desvinculación. De las leyes de desvinculación refieren a este propósito, ¿no? De la primera reforma agraria. Lo que va a disponer, debemos recordar que como lo vimos ya en otro capítulo, y lo está diciendo así mismo, bueno, no lo está diciendo en este capítulo, pero lo dijo en el anterior capítulo, y lo vimos, es que ya Melgarejo había hecho, ante un déficit económico significativamente importante, pues lo que intenta hacer es vender las tierras que va a llamar vacantes, ¿no? Entonces, esto va a generar un problema enorme, ¿no? Ya lo dice Platt, por ejemplo, en el departamento de La Paz, al grado de que uno de las causas por las cuales Melgarejo termina escapando al Perú va a ser la sublevación indígena, ¿no? Que hasta el final, en una relación muy, muy buena, él termina escapando detrás con los pututos y indígenas persiguiéndolo, ¿no? La ley establecía las tierras poseídas por una raza indígena y conocidas hasta hoy bajo el nombre de tierras de comunidad se declaran propiedad del Estado. La idea de que el Estado es el propietario de la tierra, de los recursos naturales, de todo, ¿sí? Se continúa en texto constitucional. La base de las leyes de vinculación, de las leyes de reforma agraria, de todo. La contribución a que la raza indígena estaba sujeta por consecuencia de la posesión de las tierras de la comunidad queda abolida, así como también quedan abolidas las obligaciones y demás cargas que pesaban sobre dicha raza por la misma causa. Entonces, básicamente, lo que está diciendo es que los indígenas son poseedores, no propietarios de la tierra, ¿no? Es un criterio que sigue hasta hoy. Y es por eso que le habilita al gobierno a tomar estas medidas de reforma agraria, de redistribución o lo que sea. Dichas tierras serán vendidas en pública subasta y con formalidades prescritas para la venta de los bienes fiscales,
con el objeto de cubrir con su producto la deuda interna y el gasto del servicio público. Entonces, lo que está diciendo es que lo que se iba a hacer era dividir las tierras indígenas, venderlas y con eso obtener básicamente la posibilidad de corregir la deuda, ¿no? La deuda interna y permitir el funcionamiento del gobierno. Dichas ventas solo podrán verificarse en las capitales de departamento y solo ante junta de almonedas organizadas conforme a leyes del caso. En la venta de estas tierras podrán recibirse por su precio los valores contra el Estado y la forma y las condiciones que el Ejecutivo establezca reglamentar en la presente ley. De entre las tierras se reserva la porción necesaria para el servicio de cada ciudad, villa, cantón y a juicio del Ejecutivo. Estas demás serán puestas de arrendamiento por 5 años en el poder de particulares, en el de indios de sus antiguos poseedores. Y bueno, esta es la idea de catastrar, ¿no? De todas las tierras que se vendan o de las que se arrienden, se levantarán 2 planos que serán firmados por el propietario, los vecinos o colindantes, si no hubiese litigio pendiente o reclamaciones oportunas, el topógrafo que los levante y el escribano especial de que habla el artículo 14 de esta ley. El artículo 9 dice, en las escrituras de compraventa o arrendamiento que se celebren en las tierras de comunidad, se mencionará el plano de las tierras, objeto de contrato, designándose el número bajo el que quede anotado y registrado el archivo. Y bueno, después ya habla de aspectos técnicos, en los cuales se hace referencia a las subastas y a la finalidad de esas subastas, ¿no? Entonces, esta es la básicamente la norma que va a ser tan impopular a Melgarejo entre los indígenas, ¿no? Y ese es el propósito. El Estado es propietario de la tierra, podemos venderla y con eso, pues, saldar problemas económicos. En cambio, la ley del 5 de octubre de 1874, ¿sí? Que es la que es la inmediatamente es la que generalmente habla Platt, ¿sí? Porque es la que efectivamente ya lleva a cabo la primera reforma agraria. Lo que está diciendo en la parte que leímos es que la anterior ley, que simplemente ordenaba quitarles a los indios, salvo que ellos mismos puedan comprar sus tierras, las tierras y estas pasaban al Estado que las iba a vender, pues en esta nueva ley se reconfigura, ¿sí? Es la ley del 5 de octubre de 1874 de Tomás Frías, ¿no? Y esta es una parte importante. El artículo primero sostiene, en conformidad al decreto dictatorial del libertador Simón Bolívar, ¿no? De 8 de abril de 1824, es decir, esta primera reforma agraria viene de una disposición de Bolívar que en el Perú sí tuvo efecto, pero que en Bolivia se había suspendido, ¿sí? Bueno, Tomás Frías y todos los demás gobiernos, incluso Melgarejo, realiza ese acto en el marco de la concepción de Bolívar, de la normativa que dictó Bolívar, ¿no? Que al final nunca se había puesto en vigencia. Puesto en vigencia para Bolivia por resolución del mismo de 20 de agosto de 1825, que dice para Bolivia porque el decreto sirvió tanto a la República de Bolivia como a la República de Perú, y en el Perú sí tuvo efecto. A las leyes de 28 de septiembre de 1831 y de julio de 1875, en estas leyes pues ya se reconoce que los indígenas son meros poseedores de la tierra y que quien es el titular, el dueño de esa tierra, es el Estado. Los indígenas que poseen terrenos, bien sea en clase de originarios, forasteros, agregados o en cualquier otra denominación, tendrán en toda la República el derecho de propiedad absoluta de sus respectivas posesiones bajo los linderos y mojones conocidos actualmente. Lo que está diciendo es que los indígenas que tienen un espacio geográfico se quedan con esa tierra que es la que trabajan, ¿no? La idea de la tierra para quien la trabaja, ¿se acuerdan? Que va a ser cuestionado por Platt, porque dice, bueno, lo que ocurre es que hay muchas tierras que los indígenas no utilizan, pero bueno, es parte de su cosmovisión, de la posibilidad de opción de vida que tienen, etcétera. No debería aplicarse a los indígenas, ¿no?
Y bueno, aquí ocurre algo parecido, ¿no? Por eso es la primera reforma, y por eso es que va a decir que la reforma del 53 va a ser una continuidad de esta, en sentido de que, en sentido de que los indígenas, sobre el espacio geográfico que tenían, van a quedarse con esa tierra, que es la que trabajan, que es la que tiene. El problema, como con Darko, ya lo hablamos en la primera sesión, es que muchos de los indígenas, que como vamos a ver en esta ley, van a adquirir el derecho propietario, van a empezar a vender sus tierras y van a quedar siendo parias, ¿no? No tienen tierra, no tienen forma de vivir, no tienen nada, porque en algún momento vendieron esa tierra y bueno, el problema está en que eso va a generar los levantamientos, como vimos, de Zaratevilca, que lo que buscaban ellos era retomar la tierra que habían perdido, ¿no? Entonces, los indígenas que después de la ley de la Asamblea Constituyente no hubiesen recobrado sus posesiones tienen el derecho de hacer efectiva la reivindicación. Los prefectos y subprefectos están obligados a hacer ejecutar dicha ley, salvo casos de sentencias ejecutoriadas. Otra vez, igual que el 52, no se afecta las cosas juzgadas, ¿no? De lo contrario, se debe devolver a los indígenas, ¿no? Se debe devolver a los indígenas su propiedad. Esto es porque la reforma agraria, la ley de desvinculación de Melgarejo, se va a dejar sin efecto. Entonces se va a decir que los propietarios indígenas que han perdido su propiedad, pues tendrían que volver a retomarla y, bueno, ahí dárseles el derecho propietario. Como vimos también, catastrar las propiedades y, bueno, el Estado ejercer dominio sobre la tierra, ¿no? Los pastales, abrevaderos, bosques, etcétera, poseídos en común y sin la posesión de ninguno de los indígenas en particular, sea conocida, pertenecerán a todos los poseedores, a sus herederos, mientras tenga lugar la partición. Los demás terrenos que no se hayan poseídos por los indígenas se declaran sobrantes y como tales pertenecientes al Estado. Y el hecho de que se les da derecho propietario, que al final terminan vendiendo, es lo que va a provocar la guerra civil, básicamente. Entre otras, hay distintas interpretaciones, ¿ya? Pero una de las interpretaciones sería esta, ¿no? Por la de Condarco. En el sentido de que todo lo que no se utiliza por la comunidad es una tierra baldía y por lo tanto es del Estado y el Estado debe disponer de esa tierra, ¿no? Entonces, sí, lo mismo que la reforma agraria que hacía referencia a Plat, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Si no está trabajada la tierra, es del Estado y debe repartirse a gente pobre, etcétera, ¿no? Lo mismo ocurre en esta ley, ¿no? Es una tierra, como decíamos, improductiva del ejercicio de derecho de propiedad. El artículo 5 dice, en consecuencia de las anteriores disposiciones, los indígenas podrán vender o ejercer todos los actos de dominio sobre los terrenos que poseen. Desde la fecha en que se les extiendan sus títulos, en la misma manera y forma que establezcan las leyes civiles respecto a las propiedades de los demás ciudadanos. Entonces, puedes alquilar, arrendar, vender o lo que sea. Lo que se está intentando crear es a un ciudadano individual que pueda diferenciarse de la colectividad. Las sucesiones se arreglarán a las disposiciones del Código Civil. No se aplicaba derecho agrario en ese entonces, ¿no? Sino que se lo remite a la normativa civil. Desde que sean conferidos los títulos de propiedad, la ley no reconocerá comunidades. Ese es un punto esencial de la crítica de Plat a la reforma agraria del 53 y a la primera reforma agraria. Ningún individuo, reunión de individuos podrá tomar el nombre de la comunidad Huayllo ni apersonarse por estos ante ninguna autoridad. No se admite una representación colectiva, ¿no? Eso va a cambiar el paradigma con la ley INRA. ¿Sí? En los años 90, lo que se va a hacer, en los años 90 lo que se va a hacer es básicamente, en los años 90 se va a reconocer TCO, ¿sí? Territorios comunitarios de origen, es decir, propiedad colectiva, una propiedad colectiva. Entonces,
lo que está diciendo es, no hay posibilidad de reconocer una representación colectiva indígena. Los indígenas que gestionarán por sí o por medio de apoderados en todos sus negocios, siendo mayores de edad, o se harán representar siendo menores con arreglo a las disposiciones civiles del caso. Toda venta o compromiso de venta, contrato de enajenación o transmisión de terrenos de origen se hará precisamente por escritura pública en la capital de departamento respectivo con intervención del Ministerio Público, pena de nulidad. Esta intervención tendrá por objeto cuidar de que el indígena que contrata preste libremente su consentimiento. Entonces, este procedimiento que intentaba proteger al indígena, ¿no? Darle una especie de protección del Ministerio Público, en ciertos casos se va a cumplir, pero no va a ser efectiva, ¿no? Igual se van a hacer transferencias de terrenos y después el indígena va a quedar en la calle, ¿no? Es decir, una situación difícil. Y eso, como lo vamos a ver en este mismo capítulo, va a presumir Platt que ha provocado el aumento de las haciendas en detrimento de los ayllus, porque los ayllus ya no tenían representación, no tenían propiedad colectiva. Ni el prefecto, corregidor, párroco, miembro de la revisita, ni ningún otro funcionario que ejerza autoridad pública podrá comprar por sí o por interpósita persona terrenos de origen, ni celebrar contratos que agraven estos terrenos, ni recibirlos en usufructo o conducción en el distrito en que ejercen sus funciones, bajo la pena de ser juzgados por prevaricadores. Aquí nuevamente es otro artículo que intenta proteger la propiedad indígena, ¿no? Que intenta proteger la propiedad indígena de tal manera que no sean burlados sus derechos a partir de engaños por parte de las autoridades, ¿no? De los párrocos, corregidores, etc. Y el Supremo Gobierno mandará a practicar la revisita general de cada provincia por una comisión revisitadora compuesta de un revisitador, subprefecto, de un secretario, de un perito agrimensor titulado y del párroco de cada cantón. Aquí lo que vemos es el concepto de revisita, que ya lo hemos visto en la parte en el capítulo de Platt, donde hace referencia a cómo se cobraba, ¿no? Las revisitas vienen de la colonia. Los españoles, como dijimos, y lo pone Platt, no podían controlar o reunir físicamente a todos los indígenas en ciudades, ¿no? Entonces, lo que se hacían para determinar el cobro, ¿no? Para determinar el cobro de los impuestos eran estas revisitas, donde se clasificaban a los indígenas, ¿no? Se clasificaban a los indígenas para realizar este pago, ¿no? Este cobro. Son deberes de la mesa revisitadora recorrer los territorios, deslindarlos, amojonarlos, los límites de la propiedad perteneciente a cada indígena, previa citación de colindantes. Extenderles título de propiedad y conferirles posesión conforme lo prescrito en el artículo siguiente, lo que decía Platt. Y lo que se intenta hacer es catastrar, saber cuántas propiedades existen en Bolivia, reconocidas, tomar control sobre el campo, ¿no? Sobre el espacio geográfico. Y bueno, y eso se lo hace a través de título propiedad individual, ¿no? Vuelvo a repetir, recién en los años 90, con la ley INRA, se ve esta idea de propiedad colectiva de las TCOs, ¿no? Y con la Constitución del 2009, y algunas personas critican que esa propiedad colectiva se mezcla con el Estado, porque se reconoce que las autoridades indígenas son autoridades estatales, y se vuelve a perder la visión colectiva, ¿no? La visión colectiva de la propiedad agraria. Y por otra parte, ¿no? Lo que dice es posteriormente habla sobre el agua, sobre los impuestos y la recaudación. Lo que va a decir es que respecto a las propiedades indígenas, solo respecto a las propiedades indígenas, tendríamos lo siguiente. El impuesto que se adelante paguen los indígenas que reciban el beneficio de la presente ley será territorial,
¿no? No por producción, sino por poseer el terreno, ¿no? La Junta Revisitadora lo fijará tomando por base la contribución que actualmente satisface, debiendo pagarse un boliviano por cada peso que hoy se paga y pudiendo además la mesa aumentarlo equitativamente en los terrenos que sean muy considerables respecto a los que poseen los demás. El impuesto territorial descansa por entero sobre el terreno, se paga por él sobre el terreno y sigue a cualquiera manos que pasa. El que haya a ser dueño del terreno está obligado a pagar el impuesto en la misma cantidad que sus antecedentes. La recaudación del impuesto territorial se anotará con preferencia en los libros, el terreno con designación de las circunstancias que precisen su situación, ¿no? Entonces, básicamente. Y bueno, asimismo, prohíbe todo tipo de servidumbre, ¿no? Sobre estos, porque lo que se intentaba hacer era transformar al indígena en un ciudadano individual, con todos los derechos, garantías, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, lo que correspondía era eliminar todo tipo de trabajo forzoso, ¿no? Que ya había sido eliminado incluso por los españoles, ¿no? Y se repetía la ley, las normas, la constitución, todos eliminaban lo mismo, la servidumbre, pero la práctica seguía sucediendo. Una vieja práctica en Bolivia de que se hacen las leyes, pero esas leyes al final no se cumplen, ¿no? Lean este artículo. El 25. El servicio de postas y correos se tendrá de la misma manera que hasta la fecha, quedando al propietario, a quien le haya llegado el turno, exonerado de la contribución por el tiempo de la duración del servicio. Bueno, decíamos que todavía en esta época había la obligación no solamente de prestar un tributo, sino que de prestar otro tipo de contribuciones al Estado, como el servicio militar, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso era el servicio de posta. En esos años, las personas que tenían que trasladarse de un departamento a otro tenían que pasar pues, por distintas comunidades, ¿no? Imagínense viajar en carruaje, viajar en caballo. Entonces, a lo que se refiere ahí, que ya lo hablamos también, era que los indígenas tenían la obligación de mantener una posta, ¿no? Un lugar más o menos sano donde puedan llegar los viajantes de tránsito y luego pasar al siguiente lugar, ¿no? Lo que está diciendo es que si alguien presta el servicio de posta y correos, ¿no? Atiende en ese lugar, tenían además el deber de prestar un burro. Entonces, si hacían esto, pues ya no necesitaban pagar impuestos, ¿no? Quedan eximidos los indígenas en toda la República de los servicios personales forzados exigidos por las autoridades políticas, militares y eclesiásticas. Los funcionarios contraventores de esta disposición serán inmediatamente destituidos. Entonces, lo que está diciendo es que ya anteriormente, como también lo vimos, Plath cita a un párroco, no sé si lo recuerdan en la lectura, donde él dice, bueno, son unos hombres de poca fe, ¿no? Porque la iglesia necesita de la ayuda para su reconstrucción, pero ellos ya no tienen, porque son hombres que no tienen fe, ¿no? No tienen fe y por lo tanto Plath va a hacer esta cita y esta ley lo que intenta hacer es confirmar, ¿no? Y bueno, Plath también lo dice que a raíz de estas leyes ya los indígenas dejan de prestar ayuda a las iglesias, ¿no? Que tenían una obligación hasta antes de esto. Y por otra parte, concluida la revisita en cada provincia, quedará prohibida por completo la matrícula de los indígenas sin tierras para el pago de contribución personal. ¿Se acuerdan que incluso vimos un conflicto en la lectura de dos zonas, ¿no? De dos instancias administrativas que discutían dónde tenían que pagar impuestos? Pero al mismo tiempo también vimos que la manera en la que se cobraban los impuestos era a partir de el cálculo de las personas, ¿no? El indígena tantos que pronto va a tributar, porque ya va a adquirir la mayoría de edad. El indígena tantos que debe tributar, el indígena tantos que tiene una edad en la cual ya no puede tributar. Entonces hacía un cálculo, ya era el responsable, la autoridad indígena, de cobrar esos impuestos, de entregar ese monto
Y entonces lo que se está diciendo en este caso es que ya no correspondería cobrar ese tipo de impuesto. Si un indígena no tiene tierras, no tendría ya que pagar impuestos. No sé si me explico. Si leemos tal vez de la lectura de Platt, no resulta tan claro estos aspectos y el propósito que tenía la ley en su momento, que por supuesto ha sido un fracaso, ¿no? Los indígenas matriculados continuarán pagando la contribución anual de 2 bolivianos hasta que una ley les levante completamente el impuesto. Los indígenas denominados urus, así como los negros, quedarán eximidos de pagar la contribución que actualmente satisfacen. Aquí está de los terrenos sobrantes, ¿no? Que esa es igual la parte también complicada, ¿no? Para Platt. Los terrenos sobrantes o que no hubiesen estado poseídos por indígenas serán inventariados en un libro especial con designación del nombre, lugar, cantón y provincia y determinación del precio. Estos terrenos se pondrán en arrendamiento, entre tanto se verifica su venta pública y el producto se destinará para el servicio de la deuda interna. Hecho el inventario, la mesa revisitadora elevará los libros ante el gobierno, quien ordenará la venta pública previo dictamen del Consejo de Estado. Su producto se destinará con preferencia para la amortización de la deuda a los compradores de tierras. En otro libro especial será constar por la mesa revisitadora con mensura y tasación, si fuese posible, la extensión e importancia de los terrenos de origen asignados a los corregimientos, postas, parroquias y escuelas, a fin de que la legislatura próxima determine sobre el particular lo que más conveniente de las disposiciones generales después, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo acá no ha sido un acto tan arbitrario como el de Melgarejo, ¿no? Pero Platt, en la lectura que acabamos de hacer, lo que dice es, sin embargo, esta ley sí ha llegado a aplicarse en alguna medida. Tampoco va a decir que ha sido un éxito y que se ha logrado realizar, ¿no? Por eso han sobrevivido los años, por eso han sobrevivido las comunidades, por eso, etcétera, ¿no? Entonces, pero va a decir, en el grado de relación entre lo que ha ocurrido con la normativa de Melgarejo, que simplemente quitaba a los indígenas su propiedad, esta otra ley ha tenido un grado de afectación, ¿no? a las comunidades indígenas. Eso es a lo que se refiere Platt en ese texto. Veamos, sigamos viendo lo que dice Platt, ¿no? Un segundito. Entonces, Platt va a decir lo siguiente. En la página 142, continúa diciendo, en el cuadro 6 se presenta un resumen de los 3 rubros principales. Sí. De los 3 rubros principales, valor, calculado, renta anual e impuesto. La cuarta columna muestra los valores calculados correspondientes a cada cantón como porcentajes del total provincial, permitiendo evaluar el peso de cada uno dentro del conjunto de la propiedad privada de la provincia. Platt intenta recurrir en este capítulo a los datos que encuentra disponibles para saber cómo la ley ha afectado a las comunidades indígenas o a los ayllus del Potosí, ¿sí? Es decir, vimos que la normativa de Melgarejo no había afectado a todos, ¿no? Y en este caso, lo que Platt está diciendo es, está intentando demostrar cuál ha sido el grado de afectación a la comunidad, a las comunidades respecto al menoscabo de la propiedad y el acrecentamiento de las haciendas, ¿no? Platt nos muestra este cuadro y manifiesta lo siguiente, en la página 144. Dice, con los datos actualmente disponibles, no podemos cuantificar
las diferentes extensiones controladas por el régimen privado y el régimen comunal en el norte de Potosí en 1881. Sin embargo, para 1903, Nicanor Cabezas ofrece una estimación aproximada de las superficies bajo ambos regímenes. La circunscripción de Charcas está poblada casi en su totalidad por indígenas tributarios. De ahí que las propiedades particulares entremezcladas con las de aquellas resultan escasas relativamente a su vasta extensión. Y para la provincia de Chayanta, informa que todas las propiedades particulares están como en Charcas, entremezcladas con las posesiones de comunidades y tributarios y constituyen también una parte muy limitada del extenso territorio, de forma que la provincia está, de la provincia, ¿no? Esta apreciación debe haber tenido mayor validez en 1881, dice Platz. Entonces, la idea con la ley de desvinculación era atraer inversionistas, gente que sea activa para el negocio, que produzca en el campo, que trabaje el campo, ¿no? Para el gobierno, el exceso de propiedad indígena, lo que estaba generando era una improductividad preocupante. Una improductividad preocupante. Entonces, había que reactivar esas zonas, había que reactivar había que mejorar la producción y ser competitivos respecto a otros países. Vimos que en el anterior capítulo fue un fracaso, la ley no pudo cumplirse, no pudo realizarse, ¿no? Porque básicamente los ayllus no podían competir con los argentinos, con los chilenos, con otros, los peruanos, ¿no? Con otros productores. Bueno, entonces Platt va a decir, no ha sido posible determinar, porque, como va a decir, van a llegar muchos mestizos, van a llegar terratenientes que lo único que van a querer hacer es comprar tierras, no para producir, sino simplemente para poseerlas, ¿no? No generan valor. Obtienen el valor de lo que hacen trabajar a los pongos, a los indígenas en las zonas, pero no hacen una producción capitalista como tal. Nunca llega el capitalismo a estas tierras, porque si pensamos, un gobierno como el boliviano, muy abandonado, muy desconocido, ¿no? Que saca una licitación nacional donde dice, bueno, vamos a vender estas tierras. Bueno, podríamos pensar que no van a venir grandes capitalistas para empezar a producir, y eso era algo previsible en ese momento. Entonces, lo que Platt dice es, con los datos que tenemos, no resulta fácil determinar cuánto ha crecido la propiedad privada y cuánto se ha reducido la propiedad de los ayllus, ¿no? No es posible obtener ese dato. Y bueno, lo que dice Platt en la página 149 es interesante constatar que la gran mayoría de las transacciones se realizaron después de la Guerra Federal, en la época liberal. Dice, es posible establecer alguna relación de que la política liberal, la primera reforma agraria, ha tenido algún grado de efecto en la propiedad indígena, ha tenido algún grado de efecto indígena, pero no podemos establecer cuál ha sido la afectación que realmente ha tenido, por lo menos en Potosí. Puede haber otras zonas que sí, pero lo que estudia Platt, Potosí dice, no lo sabemos, ¿no? No sabemos cuál ha sido la marca, el efecto que ha tenido la ley de desvinculación y la primera reforma agraria, ¿no? Por otra parte, ¿no? Lo que nos va a decir Platt en la página 150 es el cuadro 10 muestra que la expansión de la hacienda en el norte de Potosí fue muy limitada durante el periodo examinado.
En su mayoría, los cantones quedaron inafectos de la venta de tierras comunales, aunque el Ministerio de Hacienda comentó la inscripción de 3.068 propiedades correspondientes a las provincias de Chayanta, Charcas y Bustillo, en el catastro de 1910, señalando que 1.117 corresponden a nuevas propiedades recientemente catastradas. No puede inferirse un proceso de consolidación de la gran propiedad agraria, aparte de las superficies reducidas de los terrenos vendidos. Al parecer, este aumento del número de propiedades registradas en el catastro refleja la decisión de muchas familias mestizas cuyos derechos a la tierra habían sido negados por la ley de 1874, de romper su alianza con los ayllus, que es lo que hablábamos, ¿no? Para inscribirse al régimen de propiedad favorecido y garantizado por los terratenientes y el gobierno boliviano. En este proceso pueden reconocerse los orígenes de realineamiento de las lealtades mestizas hacia una capa oligárquica, que de esta manera logró iniciar el arrinconamiento paulatino de los ayllus rebeldes de la antisociedad andina. Plath ingresa nuevamente a esta diferenciación entre indios, blancos y mestizos. Y bueno, como habla Arguedas, como la Tamayo y otros profesores, los mestizos en algunos momentos apoyan a los indios y en otros momentos apoyan a los oligárquicos. Podría decir que es una raza blanca, pero bueno, así se lo trataba. Así se trata desde el indianismo. Parece difícil realmente hablar de raza blanca y raza india en la medida en la que esto depende de la identidad. ¿Qué identidad tienes? ¿No? Entonces, más que el color de los ojos o de la piel, ¿no? Entonces, lo que dice Vlad es que los mestizos eran relevantes al momento de terminar, se apoyaban en un determinado momento a los indios o apoyaban a los oligarcas, ¿no? Entonces, tenían sus distintos momentos. Bueno, muchas gracias a todos.